Ok. Antes que de empezar con la clase planificada para el día de hoy, la cual corresponde al temario de transformadores, vamos a hablar un poco de lo que es la parte introductoria de los transformadores trifásicos. De este capítulo prácticamente no vamos a realizar problemas, solamente lo vamos a manejar un poco teórico, refiriéndome a problemas numéricos, pero de diseño sí vamos a tener algunas problemáticas que tenemos que darle solución. Antes que nada, de la tarea anterior que estábamos conversando de las resoluciones de los ejercicios de transformadores monofásicos, yo había mencionado de que para nosotros poder determinar lo que eran las pérdidas dentro del núcleo, habíamos determinado una pequeña fórmula. Y esa fórmula nos indicaba que nosotros debíamos de tomar en consideración el voltaje del primario dividido para A, todo esto elevado al cuadrado, y prácticamente esto estaba dividido eh, para una resistencia, que era la resistencia que estaba dentro de la parte de magnetización. Le habíamos dicho que era una RM. Dentro del cálculo que yo realicé dentro del problema anterior, yo apliqué o consideré este valor que está aquí con el voltaje primario de nuestro transformador. Prácticamente, si yo considero el voltaje primario de mi transformador dividido para la relación de transformación, lo que va a pasar es que yo no estoy considerando ningún tipo de pérdidas. Así yo diga que esto de aquí pertenece a que tiene un factor de potencia 1, igual así tengo un factor de potencia, no estoy considerando esas pérdidas. Por ende, la respuesta iba a tener una pequeña variación. En realidad, este valor ustedes deben de determinarlo o lo tendrán que calcular utilizando la fórmula que nosotros habíamos determinado anteriormente. Por ejemplo, si ustedes van a trabajar con un transformador de factor de potencia, un ejemplo 0.9, el cálculo de este valor ya lo habíamos predeterminado. Habíamos dicho que el valor del voltaje primario dividido para la relación de transformación iba a ser igual a ¿qué? Iba a ser igual a nuestro voltaje de nuestro secundario, y este iba a multiplicar a más todas las caídas de tensiones que íbamos a encontrar dentro de nuestro transformador. Que teníamos caídas por reactancias y caídas por resistencia. ¿A qué me refiero? Lo que correspondía a la resistencia multiplicado por la corriente, más una reactancia multiplicada por la corriente, que son valores equivalentes. Claro que sí. ¿A qué me refiero valores equivalentes? Que son valores que pasan desde el lado primario hacia el lado secundario. Eso era lo primero que quería aclarar antes de empezar esta clase del estudio de transformadores trifásicos. Ahora, si yo quiero empezar con el estudio de estos transformadores, debo de tener en consideración que se pueden construir de dos métodos. Uno, se lo puede construir mediante un núcleo donde se puedan depositar todos sus arrollamientos, o también se lo puede realizar de manera de bancos de transformadores. Ustedes preguntarán, bueno, ¿cuál sería el pro y cuál sería el contra de la utilización de uno del otro? El pro y contra que nosotros vamos a obtener, un momentito. Sí. Ok, el pro y el contra que nosotros vamos a tener bajo la utilización de este transformador va a ser el siguiente. Cuando nosotros utilizamos la primera opción que yo les había comentado, que en pocas palabras es decir que yo tengo un núcleo, esto habíamos comentado en las primeras clases cuando hablábamos de la topología o construcción de lo que son los transformadores. Habíamos dicho que pueden ser construidos mediante núcleo o también acorazado. Y entonces, si yo lo construyo en núcleo, significa que yo voy a tener esta topología que está aquí. Ok, entonces yo en este punto voy a bobinar un ejemplo.
tengo mi bobinado primario y ahí mismo voy a tener mi bobinado secundario. Bueno, no hice el dibujo como debería de ser. En la parte central iría la otra fase, tanto bobinado primario como su bobinado secundario, y aquí también vamos a tener nuestro bobinado primario y también la presencia de nuestro bobinado secundario. Entonces, cuando nosotros trabajamos con esta topología, que es el transformador trifásico que nosotros estamos acostumbrados a mirar dentro de los postes, cuando tenemos una construcción, un ejemplo, si han ido a centros comerciales, siempre van a ver un transformador trifásico de otra topología. Tenemos de postes, tenemos los packmontes, que prácticamente son los que ponemos en la tierra, podemos decir, los que utilizamos en la tierra y los que utilizamos directamente ubicados en un poste, si hablamos un poco criollo. Entonces, al momento de que yo estoy utilizando esta topología, significa que voy a tener un mayor aprovechamiento de mi máquina. ¿Por qué? Porque estoy aprovechando todo el flujo que está circulando dentro del material ferromagnético. Pero, bueno, se preguntarán, este es el pro, ¿cuál va a ser el contra? Antes de decir bueno, digamos el contra con esto y vemos lo positivo del otro. Habíamos dicho que aquí vamos a tener un mayor aprovechamiento de la potencia de nuestro transformador, mientras que si nosotros utilizamos bancos de transformadores, ahí se nos va a complicar un poco más la cosa. ¿Por qué? Porque al tener núcleos separados o decir que yo tengo, bueno, un bobinado primario, un bobinado secundario, aquí tengo otro bobinado primario y un secundario, digamos que tenemos esto. Tenemos la parte de alta, por ejemplo, tenemos el valor de A, tenemos el valor de B y el valor de C, y con esta salida yo puedo realizar cualquier conexión. Por ejemplo, realizo una conexión en estrella, y acá, si yo deseo, asimismo lo puedo conectar en estrella. Todo depende de la topología que nosotros los querramos conectar. Entonces, al momento de que nosotros tenemos todo esto por separado, no vamos a tener el mismo aprovechamiento de la potencia como lo teníamos acá. No es que tenemos una variación de valores grandes, no. Es un valor pequeño, pero prácticamente podemos decir que aquí se aprovecha un poco más. E incluso en lo que corresponde a la estética, es más conveniente utilizar este modelo que el modelo de acá. ¿Por qué? Porque si lo quiero ubicar dentro de un poste, yo lo puedo ubicar sin ningún inconveniente y solamente estoy utilizando un solo poste, mientras que si yo quiero hacer un banco de transformadores, son 3 transformadores monofásicos, yo tendría que hacer una torre. ¿Y esa torre a qué obedece? Que si yo tengo un poste en este punto, yo tengo que ubicar lo que es una cruceta, tengo otro poste, y aquí voy a ubicar mis 3 transformadores, ¿no? Y aquí yo haría prácticamente todas sus conexiones que se nos pida. Entonces, al momento de que ya utilizamos ya la práctica, donde tenemos que a veces optimizar lo que son recursos, porque este me va a salir un poquito caro que utilizar estos 3 de acá, aquí se va a compensar ese valor. Solamente como un comentario que yo les doy. Ahora, el pro de utilizar estos bancos de transformadores es que si a nosotros se nos llega a dañar, por ejemplo, un bobinado de uno de estos transformadores, nosotros podemos reemplazar ese mismo. Digamos, yo saco este transformador y ubico uno nuevo. No hay problema. Pero si llegase a pasar en este transformador, ustedes tienen que desmontarlo, llevarlo a una fábrica, tenerlo fuera de operación por un buen tiempo, hasta que arreglen esta fase de aquí, por ejemplo, la que se haya dañado. Esa es una de las grandes ventajas de utilizar un banco de transformadores. Entonces, lo único beneficioso es que si se llegase a dañar uno, lo único que hago es desconecto, monto y ya estuvo. Mientras que este de acá, mientras que va a la fábrica, le hacen todas las pruebas de predeterminada, nuevamente hacen el arrollamiento, se pierde mucho tiempo. Eso de ahí les quería comentar. Anteriormente, hablando de la antigüedad, estos transformadores se construían de tal forma
de que una habitación tendría que ser específicamente para ellos. Esto es como una breve historia de los transformadores. ¿Por qué? Porque estos transformadores tendrían que tener su desfase de 120 grados, como nosotros ya conocemos, pero utilizaban un núcleo central. Prácticamente era como utilizar un banco de transformador, pero con un núcleo central. Con eso prácticamente yo le estoy indicando que estaban utilizando 4 núcleos. Solamente como para introducir. Si nosotros tenemos un sistema trifásico, si nosotros prácticamente tenemos un sistema trifásico, tenemos 3 transformadores o 3 arrollamientos dentro de un mismo núcleo, a este sistema nosotros le vamos a llamar banco de transformadores. Este es un transformador trifásico bueno, del tipo que encontremos dentro de nuestro catálogo. Entonces, anteriormente, como yo les indicaba, se los creaba de la siguiente manera. Ubicaban un núcleo central y a este núcleo central ubicaban 3 más. Y estos tenían que ir conectados directamente a este núcleo y el desfase tenía que ser exactamente de 120 grados entre cada uno de estos núcleos. Y si llegase a existir un pequeño desfase, digamos, que no hubiesen estado ubicados en el punto exacto, prácticamente íbamos a tener a nuestro transformador como una carga desequilibrada o desbalanceada. Para ustedes que ya vieron la asignatura de circuitos eléctricos 3, conocen que si nosotros tenemos una carga desbalanceada, tomando en referencia un sistema en estrella, habíamos dicho que si esto es una carga balanceada, prácticamente el voltaje o la corriente, mejor dicho, la corriente que está ingresando por este punto, más la corriente que ingresa por la fase, digamos que esto sea A, esto sea B, esto sea C, y la corriente que entra por la fase C, al momento de que llegan a este punto se iba a hacer cero. ¿Por qué? Porque la corriente del neutro en un sistema desbalanceado prácticamente sería la suma de las tres corrientes, ¿ok? Y al ser la suma de las 3 corrientes y al ser balanceado, o sea, todas las cargas son iguales, esta corriente que es en el neutro era igual a 0. Esto si teníamos una carga desbalanceada, que es lo que nosotros tenemos que tener dentro de nuestro transformador, una carga balanceada. En el momento de que nosotros desbalanceamos, o sea, que aquí se movía un grado de más o un grado de menos, ya esta corriente que circulaba en este centro ya no iba a ser cero. Prácticamente ya iba a haber una circulación de corriente. Y en ocasión, la corriente que nosotros íbamos a tener en el punto neutro era mayor que la que teníamos dentro de la línea. Por eso, criollamente, a la corriente del neutro se la enuncia como la corriente de la muerte. ¿Por qué? Porque aquí prácticamente está recogiendo toda la corriente, podríamos decir, en exceso que está en la fase A, llega hasta ese centro, reúne todas estas sumatorias y pueda que sea mayor que a estos valores. Depende de la carga que nosotros conectamos. Así que es muy importante considerar de que al momento que nosotros tenemos un transformador, tienen que ser balanceados, tienen que tener el mismo valor dentro de su bobinado y su resistencia interna. Por eso, para conectar los bancos de transformadores, tienen que ser transformadores gemelos. También, ¿qué punto tenemos que considerar para hacer un banco de transformador? Voy a borrar esto de aquí. Es muy importante conocer, si es que vamos a hacer un banco de transformador, son 3 transformadores monofásicos. Es muy importante conocer la polaridad de mi transformador. ¿Por qué? Porque mi transformador puede ser aditivo como puede ser sustractivo. ¿A qué me estoy refiriendo? Yo puedo tener este bobinado. Yo digo, este es el bobinado primario, bobinado secundario. Naturalmente, aquí siempre viene representado con una letra H1, aquí H0, H2. Aquí podemos tener representado X1, X2, si tenemos un neutro X0,
Esto es un transformador monofásico. Entonces, si la corriente ingresa por este punto, vamos a decir que la corriente ingresa en este punto, esta es la siguiente prueba que yo tengo que realizar para saber si es aditivo o es sustractivo. Entonces, si esto es H1 y esto es X1, significa que la corriente está ingresando así. Entonces, para yo hacer esa prueba, que esto se puede hacer dentro de un laboratorio, conecto estos dos y luego conecto un voltímetro. Un voltímetro, recuerden que los voltímetros se conectan en paralelo. Yo conecto este voltímetro en estos dos bornes de acá. ¿Qué resultado voy a obtener? Si me doy cuenta, aquí está ingresando el voltaje 1, entonces aquí voy a tener como medida un voltaje 1. Pero esa corriente, en lugar de salir por el valor de H2, prácticamente se está dirigiendo hacia abajo, llegó a este punto, y si se dan cuenta, va a ir contrario a la circulación de corriente de este bobinado de acá. Y al decir que van en sentido contrario, automáticamente decimos que restamos el voltaje 2. Y a esto nosotros le llamamos un sistema prácticamente sustractivo. ¿Por qué? Porque estamos restando. Ahora, para el caso sustractivo. Ahora, para el caso aditivo, que prácticamente es sumar, tendríamos H1, H2, y aquí ya no tendríamos X1, sino X2, y aquí X1. Hacemos las mismas conexiones. Esto de aquí sería bueno demostrarlo en el laboratorio. Entonces, la corriente sigue este mismo sentido, viene en este sentido, sale desde este punto y se dirige hacia el voltímetro, ¿no? Pero ya el valor de H1 ya está en el mismo sentido. Entonces, el voltaje 1 se va a sumar al voltaje 2. ¿Por qué es muy importante conocer las polaridades? Por esto. Porque imagínense, ustedes van a conectar un ejemplo, un paralelo de estos transformadores. Si yo vengo, conecto la parte del primario, no hay problema. Pero si yo pienso que X1 en este transformador es el mismo X1 en el transformador de acá, prácticamente voy a quemar mi transformador. Entonces, para poderlo poner en paralelo, tienen que ser gemelos. Ustedes dirán, bueno, pero si conecto aquí la fase, conecto el neutro, esto prácticamente va a estar trabajando, el de acá lo mismo. Sí, va a trabajar, pero al momento de que yo los quiero combinar, ya no va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque ya voy a tener intercambiado estos valores. Y al momento que yo intercambio esto, la circulación de la corriente va a ser diferente. Recuerden, cuando ustedes vieron circuitos eléctricos, vieron circuitos acoplados. Cuando ustedes vieron circuito acoplado, nos decían por un punto entra la corriente y por otro va a salir. Así que tener mucho en consideración y mucho cuidado con lo que les acabo de indicar. Esto como un punto extra para el estudio de los transformadores trifásicos. Ahora, para determinar las conexiones trifásicas tenemos tres modelos posibles. Las que ustedes conocen, estrella, triángulo, y también tenemos una conexión especial que le conocemos con el nombre de zigzag. Este último tipo de conexión solo se lo puede considerar para la conexión en el lado de baja de mi transformador. No lo puedo ubicar en el de alta, solo de baja. Así que nosotros sabemos que si yo quiero conectar, esto es un sistema estrella en la cual tengo mis tres bobinados desfasados 120 grados, eso ustedes lo conocen perfectamente, y tenemos un punto común. Mientras que la estrella, naturalmente lo conocemos, el delta lo conocemos de esta manera, como un triángulo. Así, ¿por qué? Porque aquí siempre voy a conectar el inicio de un lado con el fin, o inicio con inicio, son los diferentes tipos de conexiones que tenemos. Pero para el análisis que vamos a realizar el día de hoy, vamos a considerar estos gráficos de otra manera. ¿Cómo lo vamos a graficar? De esta forma. Voy a decir que aquí tengo el bobinado de un transformador. Aquí tengo el bobinado del otro transformador.
o aquí tengo el bobinado de otro transformador o el bobinado de cada uno de estos núcleos. Bueno, voy a referirme solo a un lado, o el lado de alta o al lado de baja. Si me refiero que esta bobina le pertenece al lado de alta, yo voy a decir que esto es A1, esto sería B1 y esto sería C1. Ahora, el fin de esta bobina solamente hablo de alta. Aquí está ingresando, acá sale. Aquí ingresa, aquí sale. Inicio, su fin. Sería A2, esto sería B2 y esto sería C2. Ahora, para yo poder conectar un sistema en estrella, yo tengo que encontrar un punto común. Y este punto común significa la unión de todos estos terminales. Así que voy a unir todos estos terminales y como es un punto común, yo puedo ubicarlo conectado directamente a tierra. El otro tipo de conexión que es posible sería el siguiente. Asimismo, tenemos nuestras 3 bobinas, con la diferencia que ahora yo voy a poner en cortocircuito la parte superior. Esto sigue siendo A1, B1, C1, acá A2, B2 y C2. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia prácticamente es que en este momento la línea de alimentación de la red yo la estoy conectando acá y en este momento ya la estoy conectando en la parte posterior. Es como si yo alimento aquí, por este punto, ya ahora ya no alimento por ese punto, sino que alimento en el punto de acá y este lo ubico en punto común o en cortocircuito. Estos dos posibilidades representan las conexiones en estrella. Las conexiones en triángulo las vamos a representar de la siguiente manera. Oh, perdón, el dibujo. Vamos a cambiarle de color y vamos a graficar nuestras posibles conexiones que vamos a tener con este sistema. Yo puedo conectar desde mi principio, puedo conectar al final de la otra fase. Desde mi principio puedo conectar a la final de la otra fase y desde mi principio puedo conectar hacia el final de la otra fase. Mi otra posibilidad de conexión sería este sería contrario. Digamos que desde mi final voy a conectarlo hacia el principio. Desde mi final lo conecto al principio y desde mi final lo conecto en mi principio. Sigue siendo A1, B1, C1, A2, B2 y C2. Estas serían las dos posibles conexiones, perdón, las dos posibles conexiones que nosotros podemos realizarle en conexiones delta y conexiones estrella. Pero al inicio de esta clase yo les estaba comentando de que también existe una tercera conexión y esa tercera conexión tiene un sinnúmero de combinaciones, pero no todas son utilizables. Aquí solamente vamos a representar una sola conexión para que ustedes se den en cuenta. La conexión zigzag es una conexión especial que solamente se lo realiza bajo pedido. No es que ustedes van y dicen, ah, no, quiero conectar, aquí está mi industria, quiero que me conecten un transformador, pero en el secundario que sea zigzag, ya que este de aquí evita mucho lo que son las pérdidas y tiene mayor estabilidad a diferencia que estos de acá. Entonces se tiene que construir especialmente. ¿Cómo está conformado? La conexión zigzag es prácticamente la división de nuestra bobina a la mitad. Esta es una bobina completa, este sería la mitad y la otra mitad la ubicamos así. ¿Para qué hacemos esto? Esta combinación la realizamos, mejor dicho, esta división yo la hago para comprobar algo que yo les dije al inicio, que la combinación zigzag o la conexión zigzag es una combinación entre estas dos conexiones. ¿Por qué? Porque yo puedo dar un circuito cualquiera, solamente en esta ocasión voy a hacer uno,
voy a ubicar en cortocircuito este punto de aquí, ¿no? Entonces, voy a hacerle, esta es una conexión estrella, ahora le voy a hacer una conexión en delta. Voy a conectar, déjame cambiarle el color, voy a conectar el fin de esta bobina con el fin de la otra bobina. Aquí todo depende del tipo de conexión que nosotros imaginemos, pero como les dije hace un momento, no todas son viables. Yo puedo hacer esta, yo puedo poner en cortocircuito la parte de abajo, la parte de arriba, esta parte de acá, conectar principios con principio, aquí es fin con fin. Entonces existen variedades de eso de ahí. Ahora, voy a borrar la parte superior para indicarles un punto que también es muy importante. Hay ocasiones que bueno, hay ocasiones que dentro de esta asignatura no se les comenta un tema sumamente importante dentro del estudio de los transformadores. Y ese tema sumamente importante se llama el grupo característico. Como nosotros, digamos, nos ponemos de ejemplo nosotros, tenemos un número de identificación de ciudadano, que es nuestro número de cédula, los transformadores también tienen uno. No es decir, no, que es que tienen el número de serie. No, a eso no me estoy refiriendo. Los transformadores también tienen su número de cédula. Y su número de cédula nos va a indicar el tipo de conexión, tanto del lado primario, lado secundario, y también nos va a indicar lo que es el grupo característico. Este grupo característico o número característico nos indica cuál va a ser el desfase que existe entre una fase del primario y la misma fase, pero en el secundario. ¿Por qué? Porque yo puedo conectar en estrella y en estrella, pero ¿cuál va a ser la problemática? De que aquí yo puedo tener un ángulo de desfase, acá tengo otro, y entre la diferencia entre ambos voy a tener un valor predeterminado. ¿Por qué es muy importante? El grupo característico es sumamente importante en el instante que nosotros vamos a hacer un paralelo de estos transformadores. Algunas veces se ha contradecido lo siguiente, de que los transformadores no se pueden conectar en paralelo si es que no son del mismo grupo característico. Hablo de transformadores trifásicos, pero existe la posibilidad de que al momento que nosotros realicemos las conexiones puedan coincidir. Digamos que esta conexión coincida con la de acá y yo puedo hacer esa conexión, aunque este sea un grupo diferente, pero todo depende del patrón que nosotros tomemos al momento de diseñar. ¿Por qué? Porque así como el monofásico, si no tienen la misma fase, va a existir un daño. Y ese grupo característico o valor característico o su número de cédula del transformador está compuesto por la siguiente forma. Una letra mayúscula que representa el lado de alta, una letra minúscula que representa el lado de baja y el número característico. Así que ustedes si pueden, tienen la oportunidad de estar en una fábrica, vean la placa característica y siempre van a ver algo así. Un ejemplo, Y de 11, por ejemplo, o lo encuentran como de Y5. Y ustedes prácticamente se van a decir, bueno, pero ¿qué quiere decir eso de ahí? Eso significa que la conexión del lado primario, que es la letra mayúscula, está en estrella y el lado secundario está en delta y el número característico nos dice cuál es el desfase que existe entre una fase y otra fase. Pero lo que nosotros vamos a hacer en este momento es cómo se saca ese número característico y cómo relacionamos este mismo de aquí. Porque yo puedo decir que la fase la fase del secundario se adelanta al primario o el del secundario se atrasa al primario. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer en este momento. ¿Me dan un momento?
Ok. Entonces, para nosotros poder empezar a realizar este estudio o para poder determinar este grupo característico, debo de tener en consecuencia tres puntos importantes. Conocer cuál es bueno, determinar la dirección de la fuerza electromotriz de cada una de estas fases, conocer la dirección de la terna, o sea, de la terna ABC, y conocer el triángulo de tensiones. Antes de determinar el grupo característico, yo debo de conocer el triángulo de tensiones. Así que en este momento voy a poner prácticamente cuál es el paso número 1. Ojo, aclaro una cosa. Lo que vamos a hacer en este momento puede tener muchas interpretaciones, pero el autor, en pocas palabras, tiene que escoger un patrón. ¿A qué me refiero? Yo voy a hacerlo de una manera, porque yo lo elegí. Y como yo elegí esa manera, nos vamos a mantener en esa DAI. Pero si otro, digamos, ustedes ya estén trabajando en una fábrica de transformadores, ellos trabajan con otro patrón, prácticamente la filosofía es la misma. La filosofía es teniendo los triángulos de tensiones, ver el de fase y ya. Cómo lo formemos depende del autor. En este momento yo soy el autor, yo soy el de la fábrica de transformadores y yo voy a determinar el diseño, ¿ya? Esta aclaración lo hago porque hace unos meses atrás un estudiante de maestría me comentó, me decía, ingeniero, pero usted aquí hace esto de aquí, usted aplica esto, pero en el libro tal no lo aplica así, es contrario al libro. Prácticamente el libro lo utilizó de una manera, yo lo utilicé de otra manera, y como yo le digo a ustedes, se puede hacer de diferentes formas siempre y cuando planteemos un patrón. Entonces, eso sí es muy importante aclararlo, porque si no, después imagínense que ustedes estén haciendo una maestría, se encuentren en su vida profesional, ustedes van a mostrar su copiado, van a estudiar con lo que ustedes tienen y van a decir, ah, no, el docente se equivocó. No, es el patrón como nosotros lo elijamos. Entonces, ¿cuál es el patrón que yo naturalmente elijo? Yo voy a decir lo siguiente. Voy a determinar lo que es la dirección de la fuerza electromotriz. Yo como patrón voy a elegir este. Voy a decir que voy a tener esto hacia arriba, voy a tener un vector apuntando 120 grados hacia abajo y voy a decir que esto es 120 grados hacia el otro. Naturalmente los vectores siempre tienen que ser de los mismos valores. Entonces, así como se dirige esto hacia abajo, va a tener su punto contrario, que sería hasta acá, es su punto contrario, que sería para acá, y su punto contrario, que sería hacia abajo, ¿no? Entonces, yo puedo decir que esto sería la fuerza electromotriz 1, la fuerza electromotriz 2 y la fuerza electromotriz 3. Yo voy a decir que este es el orden de las fuerzas electromotrices. Ahora, si aquí tengo E1, yo puedo decir que esta es la fase A, esto es la fase B y esto es la fase C. Yo estoy aclarando, voy a trabajar con esto, no sería lo convencional. ¿Debido a qué? De que ustedes están acostumbrados de que si están trabajando con el desfase de sus ángulos, naturalmente aquí utilizan A, utilizan B y utilizan C, o utilizan A, utilizan B y utilizan C, dependiendo de la secuencia, si es una secuencia positiva o una secuencia negativa, ¿no? Entonces, la relación la tomaban con esto, porque la secuencia positiva o negativa empezaba con la letra A en este punto de acá, y de ahí elegían si era secuencia positiva o secuencia negativa. Y yo la estoy considerando así, pero yo lo que quiero es que ustedes aprendan a hacer esta partecita. Ok. Entonces, acabo de elegir mi patrón y acabo de dar los nombres A, B, C. Entonces, hacia la parte de arriba sería menos A,
y esto sería menos E1. A la parte de abajo sería menos B y sería menos E2. Hacia la parte de arriba sería menos C y esto sería menos E3. Este es el paso 1. Paso 2. El paso 2 es determinar la dirección ya de la fuerza electromotriz dentro de la terna eléctrica, que puede ser conectada en triángulo como también puede ser conectado en estrella. En cualquiera de las conexiones, no importa, en sí, todo depende de lo que nosotros hagamos. Para aquello voy a tomar en consideración estos gráficos que ya hicimos en la parte inferior. Bueno, no hay necesidad de borrar nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como paso 2 vamos a trabajar aquí. Paso 2. Yo voy a determinar una dirección de esta fuerza electromotriz. Yo voy a decir que la fuerza electromotriz se dirige hacia arriba. Y aquí voy a tener E1. Esto se dirige hacia arriba y esto sería E2. Esto se dirige hacia arriba y esto sería E3. Si yo ya digo que se dirige hacia arriba, con ese patrón voy a trabajar en todas las bobinas. Entonces aquí sería hacia arriba, así mismo hacia arriba y así mismo hacia arriba. En cualquiera de estas conexiones siempre va a apuntar hacia arriba y esta flechita es bien recomendable ubicarla en todos los diagramas debido a que con esto ustedes pueden determinar lo que es el grupo característico, ¿sí? Así que ya nos vamos a ir trabajando con este patrón. Antes de seguir y hacerlo mediante un ejemplo, si tienen alguna duda, no duden en interrumpirme y preguntarme. Bueno, y por último, ya hacemos lo que es nuestras triángulo de secuencia, perdón, el triángulo de tensiones. El triángulo de tensiones puede estar determinado de dos maneras. Punto número 1, puede estar determinado así. Esto de aquí sería A, esto sería C y esto sería B. ¿Y qué es lo que voy a decir? Que en este punto voy a tener un voltaje de B hacia A. Acostumbrémonos a decir, trabajar de este modelo. Yo voy a decir que me voy a dirigir desde B hacia A. Recuerdan que cuando trabajábamos un ejemplo, un voltaje 1, 2, significa, y yo les comunicaba, que también se puede decir que es el voltaje del secundario que va hacia el primario, ¿no? Aquí mismo, es el voltaje B que se dirige hacia A, por eso lo ubico esta flecha hacia abajo. Aquí voy a obtener el voltaje de C, pero viene desde A hacia C, y lleva este sentido. Y por último, el voltaje de C a B, prácticamente es el voltaje que, perdón, este de aquí sería el voltaje, bueno, sí ve, que va desde C y llega a B. Entonces, la sumatoria de estos voltajes, Ingeniero, disculpe, ahí no sería voltaje BC. en este de aquí, Sí, creo, no. a ver, en este de aquí sería desde C hasta B, sí. Más el voltaje, sería el voltaje que viene, que va a C, pero viene de A, más el voltaje de B, pero viene de C, y esto va a ser igual a 0. Esto de aquí lo debemos de contener y tener en consideración que este triángulo de aquí naturalmente lo utilizamos en un sistema en triángulo. Prácticamente para este sistema es este lado de afuera. En la parte de adentro pertenece a estas conexiones de acá. ¿Que existe su lado inverso? Claro que sí. Su lado inverso es este de aquí. Es como que estuviésemos así. Esto cuando representa a lo que es el estrella inverso y representando el delta inverso. Nada más. Ahora sí voy a hacer mi primer ejemplo para poder determinar el grupo característico de mi transformador.
Antes de determinar el grupo característico, es muy importante que conozcamos esto. Naturalmente, aquí en Sudamérica, bueno, en algunos países, trabajamos con los siguientes números: 0, 5, 6 y 11. Bueno, creo que en Argentina o Chile trabajan también con el grupo característico 1. ¿Para qué yo necesito conocer este número característico? Este número característico es muy importante al momento que yo realizo dichos paralelos o cuando conectamos un nuevo transformador a la red. Naturalmente, la empresa eléctrica, si es que no me equivoco, trabaja con el grupo característico 5, y si yo vengo, por ejemplo, y conecto un transformador directamente a mi red con un grupo característico 11, yo pueda que tenga un grave problema. ¿Por qué? Porque los desfases que vamos a tener dentro de mi transformador son diferentes a esta conexión de acá. En muchas ocasiones coinciden, pero no siempre. Digamos que yo conecto un estrella-estrella y acá un estrella-delta, y si las conexiones de este coinciden con los de acá, aunque son números diferentes, podemos realizar la conexión. Pero si nos da diferentes valores y las conexiones son diferentes, ya no. ¿Por qué? Porque digamos que este de aquí pueda que la fase A la representa hacia arriba, un ejemplo, la fase A, y en el otro la fase, la que representa hacia arriba, es la fase B. Y al conectar estas dos fases diferentes voy a provocar un corto. Así que vamos a decir que si nosotros determinamos o encontramos este grupo característico, decimos que nuestro transformador pertenece a ese grupo, o si no, decimos que no pertenece. ¿Cómo calculamos el grupo característico? El grupo característico va a ser igual a la variación del ángulo de la fase dividido para 30. ¿Cuál es esta variación? Es la diferencia en que existe entre una fase del lado primario con la fase del lado secundario. Y es la cosa que vamos a hacer en este momento, ¿ya? Así que esto de aquí sí es muy importante que lo tengan considerado, lo tengan anotado. Esto es C, esto es A y esto es B. ¿Por qué? Porque necesito un poco de pizarra para realizar estas conexiones y ustedes puedan realizar sus conexiones, ¿ok? Entonces, no sé si borre algo por aquí. Ingeniero, No, antes que borre, ¿sí? bueno, con respecto aquí al inverso, los voltajes sería, por ejemplo, entre A y B ya sería BA, ¿verdad? O sea, todo lo contrario que en el normal, o sea, BA, BCB y BAC, o Bueno, me equivoco. en este de aquí podríamos considerar lo que usted está indicando, pero a la final la suma de estos voltajes tiene que dar igual a cero. Ah, o sea, eso es un poco indiferente. Pero en pocas palabras debemos de mantenernos desde el mismo punto. Si yo estoy aquí en B, desde B tengo que dirigirme hacia A. Sigo siguiendo hacia A. Que yo cambie la dirección de mi triángulo no quiere decir que voy a invertir las direcciones. Pero Ah, ok. si nosotros cambiamos así como usted lo indica, significa que también debo de cambiarle a la fase de acá. ¿Sí? Ah, ok. Vaya. Ok. Sí, sí, era eso. Entonces, ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver dónde borramos. Bueno, voy a trabajar en esta partecita de aquí. Voy a trabajar con un transformador que tenga la siguiente topología o las siguientes conexiones. De ahí cómo nosotros lo distribuyamos o cómo lo realicemos, prácticamente no va a ser complicado. Voy a trabajar con un transformador que tenga un delta en el lado primario y que tenga una estrella en el lado secundario. Y nosotros vamos a determinar su número característico. Para yo poder determinar cuál es este número característico, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo siguiente. Primera instancia, determinar cuál es el delta que yo voy a trabajar.
yo en este momento voy a elegir esta conexión que está aquí, la que estoy marcando. Voy a trabajar con esta conexión para el lado primario. Y para el lado secundario voy a trabajar con esta de acá. Entonces, yo tengo que determinar en primera instancia los triángulos para después ubicar el otro método para determinar ese valor. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Voy a graficar estos triángulos, los voy a graficar por acá de la siguiente manera. Siempre debemos de escoger un número de referencia. Obligatoriamente escogemos un número de referencia. Por ejemplo, cuando estamos hablando de una estrella, la referencia es el punto neutro, pero si estamos en un triángulo ya no va a ser un punto neutro, porque aquí no lo tenemos. Entonces, voy a tomar de referencia el valor de B, ¿ok? Entonces, yo si tomo como referencia el valor de B, voy a graficar un punto aquí y voy a decir que este punto significa B. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si yo ya di que este va a ser mi referencia, yo ubico este punto y digo que eso es B, no hay problema. Ahora, para yo poder seguir graficando, obligatoriamente debo de seguir el camino directamente como lo habíamos graficado acá. ¿Qué decía? Que el voltaje ¿de dónde va? Desde B hacia A. Esto fue lo que ya dejamos expresado en esta fórmula. El voltaje es de B hacia A. Entonces, yo tengo que seguir este camino de aquí, o sea, tengo que bajar y se dan cuenta que me encuentro en sentido contrario, ¿no? Y si yo me encuentro en un sentido contrario, significa que algo va a cambiar. ¿Qué es lo que va a cambiar? Si se dan cuenta, bueno, aquí está el triángulo bueno, el de sentido contrario. Si yo voy de sentido contrario, el vector de B se dirige hacia abajo, ¿no? Entonces, desde el punto de referencia que yo ubiqué de aquí, yo me voy hacia abajo. ¿Y hasta dónde llego? Miren que estoy en B. Camino hacia mi bobina, encuentro este valor de esta flechita en sentido contrario y digo que voy hacia abajo por este patrón que ya elegimos acá. Pero ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia abajo, llegamos hasta este punto y subimos y volvemos a A. Entonces, esto llega hasta el punto A. Luego, si me doy cuenta, una vez que ya llegué aquí, ya descansé, me tomé un refresco y nuevamente sigo mi camino. ¿Qué me dice aquí? Me dice que yo tengo que desde A, desde la fase A, tengo que llegar a C. Entonces, yo bajo por la fase A, me encuentro que está en sentido contrario, pero igual llego a C. Pero como está en sentido contrario, veo dónde está C contrario. C contrario se encuentra hacia este valor hacia arriba, ¿no? Este sería el contrario. Pero, aquí viene nuestro pero. Un momento. En esta partecita a veces es un poco tedioso y a veces se confunden. Salgo de B, llego a A. Significa que salgo de B y llego a A. ¿Quién va a definir hacia dónde se mueve este vector? Lo define la bobina en la fase que estoy. Si aquí estoy en la fase A, significa que el vector lo va a definir estas dos flechitas en A. Significa que como estos son dos puntos contrarios, se dan cuenta que aquí estoy, el punto contrario de A, ¿para dónde es? Hacia arriba. Esto es A. Este es el vector de A. Pero ¿hacia dónde llego? Llego hacia el punto C, salgo en C. Entonces, esto sería el valor de C. Y por último, ¿qué es lo que tengo si yo ya llegué a C? Si yo ya llegué a C, tengo que dirigirme obligatoriamente hacia B y tengo el sentido contrario. Y como es un sentido contrario y lo está definiendo este bobinado, ¿hacia dónde me dirijo? Me voy y me ubico en el valor de C. Esto es C, ¿no? Entonces, como me dice que es un valor contrario, mi vector va apuntando hacia arriba, o sea que es hacia acá. Entonces, sería muy importante que nosotros ubiquemos lo siguiente. Esto es E1, E2, E3. Este que fue el primero, que era de B hacia A,
significa que este vector se llama E2 negativo. Este que fue contrario desde A a C es el vector 1 negativo. Y por último, acá tenemos la fuerza electromotriz 3, pero en negativo. Y así yo formulé o formé lo que es el triángulo de este delta que está aquí. Ahora, yo dije que voy a trabajar con un delta y ahora con una estrella que fue el que designé acá. ¿Cómo yo puedo realizar ese triángulo? El triángulo lo vamos a realizar de la siguiente manera. Salimos desde un punto de referencia. Me voy hacia A. Digamos, si voy hacia A, saliendo desde este punto de referencia y me dirijo hacia A, me doy cuenta que esta flechita lleva el mismo sentido, ¿no? Y al llevar este mismo sentido, ¿hacia dónde se dirige A? A se dirige como este vector. Esto es A. Luego salgo nuevamente de referencia y me voy por B. Al llevar el mismo sentido, me doy cuenta que B va hacia arriba. Esto es B. Y asimismo me voy hacia C. Como llevan el mismo sentido, sabemos que C es hacia acá. Si yo uno todos estos puntos, me van a formar un determinado triángulo. Y este triángulo sería, digamos, grafiquémoslo así. Sería A, B, C. En pocas palabras, este triángulo es el mismo que está aquí. Para este de aquí, este es el triángulo. Lo único en donde vamos a ver modificaciones es cuando estamos en delta. Ahora, para yo culminar ya con el grupo característico, yo antes que nada sí me gustaría que tengan algo en cuenta. Aquí estoy cometiendo un error garrafal. ¿Cuál es ese error? No es en el diseño. El error es el siguiente. Recuerden que en el lado de alta todas las letras son mayúsculas y en el lado de baja son minúsculas. Esto es A, esto es B, esto es C. Esto es A, esto es B, esto es C. Ahora, el método que voy a utilizar para determinar este valor se lo conoce como el método del reloj, que prácticamente es el más sencillo para entender. ¿Qué es lo que voy a hacer? Consideremos que esto de aquí es una pizarra electrónica, por ende un círculo no me va a salir exactamente. Imaginemos que es un círculo y es un reloj. Recuerden que un reloj marca las 12, marca las 6, marca las 3 y marca las 9. Pero también sabemos que este reloj marca las 5, también marca 4, marca el 2 y también marca el 1, así como marca el 7, como marca el 8, como marca el 10 y como marca 11, ¿no? Entonces, una vez que ustedes ya tengan este reloj, deben de saber que de hora a hora existe un desfase de 30 grados. ¿Ok? Ustedes recuerdan que hace un momento yo dije que el número característico es igual a la variación de la fase dividido para 30. Este 30 de aquí lo podemos relacionar con esto. Que el desfase entre una hora a otra hora son 30 grados. Ahora sí, estos dos triángulos que están aquí, vamos a cerrarlos así para que ustedes lo puedan visualizar mejor. Yo tengo que plasmarlo acá. Bueno, cuando daba esto presencial, naturalmente me decían que había gráficos que se parecían a rituales, pero no crean que es eso de ahí. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a graficar en primera instancia el triángulo de alta. Entre cada punto, para poder graficar, debe de existir 120 grados de desfase, ¿ok? Entonces, como este triángulo está apuntando hacia la derecha, significa que yo tengo que empezar desde aquí, la derecha. Digamos que yo cojo referencia al punto 11. Y si sería mejor utilizar otro color. Digamos, tomo referencia el 11. Entonces, desde el 11, yo antes que nada cuento 120 grados. Recuerden que entre intervalo e intervalo es 30, o sea, aquí es 30, 60, 90, 120 es acá. Y como aquí es un vector que va hacia abajo, ¿qué es lo que yo voy a decir? Voy a graficar una línea recta.
Seguimos contando, 30, 90, 60, 120. Unimos acá y unimos así. Porque aquí tenemos 30, 60, 90, 120 y he graficado lo que es la fase A, la fase B y la fase C. El siguiente paso sería graficar el del lado de baja, que fue este que nosotros encontramos. Este es alta, este es baja. Recuerden que se diferencian por las letras. Entonces, me doy cuenta que el lado plano está apuntando o está en la parte de abajo, entonces yo podría tomar como referencia el número 8. Entonces sería 30, 90, 120, perdón, 30, 60, 90, 120 aquí. Y como tengo esto horizontal, yo lo pongo horizontal. Luego 30, 90, 30, 60, 90, 120 sería aquí. Y por último, cierro el circuito. Y esto sería la fase A, esto sería la fase C y esto sería la fase B. Y se van a dar cuenta que si ustedes lo realizan de una mejor forma, el gráfico no se va a ver tan chueco como se ve aquí. Ahora, ¿cómo yo puedo determinar el número característico? Yo puedo, en primera instancia, tengo que decir que el resultado solo puede ser 0, 5, 6, 11. No importa la dirección que nosotros tomemos, si le tomamos en esa dirección o la tomamos en la dirección de acá. En ambas direcciones tienen que darnos uno de estos valores. Pero ustedes me dirán, bueno ingeniero, pero ¿qué tiene que ver que vaya hacia una dirección o que vaya hacia otro? Lo que quiere decir es el desfase que existe entre estas dos líneas. Digamos, yo puedo caer en la tentación de decir que entre la fase A y la fase A, ¿cuánto hay aquí de diferencia? Aquí, como solo es una hora, recuerden que este intervalo vale 30 grados, yo voy a decir que el grupo característico es 30 dividido para 30 y esto es igual a 1. ¿Tenemos un grupo característico de 1? No hay. Entonces, en este sentido, yo no la puedo considerar, ¿no? O sea, decir entre este punto a este punto, no, perdón, que si cojo este sentido, llevando el sentido de la manecilla del reloj, entre A mayúscula o A del primario o A del secundario, no es posible encontrar un número característico. Pero si yo sigo el sentido contrario, me doy cuenta que que para llegar hasta este punto he recorrido 330 grados y esto lo divido para 30. ¿Cómo sé que es 330? Si la fase A del secundario hubiese girado, hubiese estado en el mismo punto que de A, o sea, este punto estuviese aquí, prácticamente el giro sería de 360 grados, ¿no? Pero como existe un punto menos, sería 360. O cuento, 30, 60, 90, 120. Hasta aquí tenemos 240. Y asimismo contamos 360 hasta aquí, menos 30, aquí están 330. Y 330 para 30, ¿cuánto es? 11 es igual a 11. Completo. Aquí vamos a hacerlo en un cuadrito. El grupo característico, considerando lo que es un delta Y, considerando esta conexión, y esta conexión da como resultado un delta Y con un grupo característico de 11. Sí me gustaría que anotaran lo que les voy a dictar para que ustedes en casa también puedan entender el sentido de giro que yo les acabo de dar a este problema. Voy a ir dictando poco a poco, recuérdense que también esta clase queda grabada y así ustedes pueden realizar una tarea que deben de hacer. El enunciado nos podía quedar de la siguiente manera. El triángulo del primario, que es este triángulo que está en azul, celeste, bueno, morado, el triángulo del primario con respecto al secundario, o sea, este azul respecto al negro, ha girado 30 grados, o sea,
que desde este punto hasta acá ha girado 30 grados. Lo que indica que las tensiones del secundario, o sea, las tensiones de la letra minúscula, están en adelanto respecto al primario. Vuelvo y repito, el triángulo del primario con respecto al secundario ha girado 30 grados, lo que indica que las tensiones del secundario están en adelanto, en este sentido, están en adelanto respecto al primario y la del primario ha girado 330 grados respecto al secundario. Vuelvo y repito la teoría. El triángulo del primario con respecto al secundario ha girado 30 grados, lo que indica que las tensiones del secundario están en adelanto respecto al primario. Y el primario, prácticamente, si el primario ha girado 330 grados respecto al secundario, en adelanto. Pueda que yo diga que así lo tomo en adelanto y así también lo voy a tomar en retraso. Triángulo de potencia. Retraso, adelanto. O sea, me dirijo hacia allá, retraso, hacia acá, adelanto. Esto aquí lo veíamos en triángulo de potencia, entonces acá no nos vamos a hacer tanto lío con eso. Voy a borrar toda esta parte de acá arriba para hacer otro problema y analizar lo que significa esto de aquí. ¿Dónde borro si necesito todo? Ajá. Bueno, ya hice esta conexión de aquí, creo que no la vamos a necesitar. Ya voy a borrar esta de aquí. Ahora vamos a trabajar con este grupo característico. Ahora, lo que sí me interesaría que ustedes tuviesen en cuenta que lo que más cuesta es cuando estamos trabajando en delta. Para formar lo que son los triángulos de potencia, prácticamente cuando estamos en estrella es fácil, porque ya estos van a estar predeterminados. Si ustedes hacen el mismo proceso, ustedes les van a dar les va a dar un triángulo así, A, B, C, y con esta configuración que está aquí, sería lo siguiente, sería prácticamente lo contrario. Sería esta configuración de acá. Y esto sería A, esto sería C y esto sería B. Si yo ya conozco esta configuración, no hay problema. Ya lo que tenemos que hacer es aplicarlo directamente, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que también debo tener en cuenta? Que este gráfico se lo utilizó para la misma configuración que voy a hacer en este momento. O sea, si yo utilizo esta configuración en delta,
yo ya voy a utilizar este triángulo que está acá. Así que vayan tomando en consideración el gráfico que yo utilizo y cuál es el triángulo que voy a considerar. Para esta conexión, mi gráfico es esto. Que sería B, sería A y sería C. Si yo utilizo la otra conexión, la voy a hacer por aquí, ya para trabajar directamente y ya no hacer tanto los patrones que habíamos hecho anteriormente, sería prácticamente, ¿cómo fue que antes se los dejé expresado? Bueno, vamos a hacerlo nuevamente, que eran los inicios con los fin, inicio con fin, inicio también con inicio con fin. Creo que así fue que antes les dejé considerado. Si yo utilizo este gráfico de aquí, si hacemos el mismo paso que estábamos haciendo hace un momento, voy a determinar que mi gráfico va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar así. Esto es A, esto es C, y como siempre el punto de referencia es B, ubicamos el B en esta partecita de acá. Entonces, si yo utilizo este gráfico, este es el triángulo que vamos a hacer. Obligatoriamente, al utilizar el zigzag, sí tenemos que hacer todo lo que habíamos hecho. Aquí no les puedo decir este para este para el de acá, debido a que se utilizan varios modelos. Así que este es mi problema. Este es el grupo característico. Me están pidiendo determinar el número característico de estas conexiones que están aquí. Dijimos que este modelo representa a este triángulo, este modelo representa ese triángulo, y lo que tengo que hacer todo representarlo directamente en esto de acá. Vamos a borrar en la parte inferior, corremos las letras. Sabemos que esto es 12, esto de aquí era 9, esto es 8 y esto es 4. Bueno, si yo ya sé que estos son los gráficos que predeterminadamente tengo que trabajar, obligatoriamente sé que si este primer gráfico, primero siempre ubico el de alta. Este es el de alta, y si lo voy a ubicar acá, es como que yo prácticamente tomara como referencia el valor de 10. ¿Por qué? Porque solamente así existiría 30, 60, 90, 120 hasta aquí. Entonces, esto sería así, esto lo uno así. ¿Y esto qué representa? Esto representa la fase A, este representa la fase C y este representaría la fase B. El siguiente paso es graficar el lado de baja. En esta ocasión, el lado de baja es B minúscula, este de aquí sería A minúscula y este C minúscula. ¿Y cómo lo graficaría? Así como está aquí. Lo tomo en referencia desde este valor, 30, 60, 90, 120, hasta aquí. Y de ahí hasta el 3. Disculparán que no podemos hacer la figura como debe de ser debido a la pizarra. Esto sería B, esto sería A y este de aquí sería C. ¿Qué nos podemos encontrar en este modelo? Primera instancia, tengo la fase A y la fase B aquí, ya no es igual como en antes. Si yo me voy en este sentido, en el sentido horario, ¿cuánto va a ser el resultado? 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210. Grupo característico 210 dividido para 30. Si nosotros dividimos 210 para 30, si no me equivoco, nos da un valor de 7. ¿Existe el grupo característico 7? No. Entonces, la elección fue incorrecta. Si yo sigo el sentido contrario, ¿qué es lo que voy a encontrar? Estoy en este punto, en el 7, sería 30, 60, 90, 120, 150. Entonces, el grupo característico sería 150 dividido para 3 y esto va a ser igual a 5. ¿Y tengo el grupo 5?
Claro que sí. Entonces, la respuesta, ¿cuál sería? Que el grupo característico sea Y estrella delta con un grupo característico 5. Entonces, esta conexión que está aquí, así como está, da un grupo característico de número 5. ¿Ok? Eh, bueno, no sé si apliquemos también el zigzag debido también a factor tiempo. Eh, pero sí, voy a hacer uno de zigzag, estimados estudiantes, para que ustedes puedan cumplir con un deber. La página virtual estaba habilitado un deber que ustedes iban a hacer como tarea en clase, pero bueno, el tiempo se pasa y, y prácticamente ya ustedes también tienen otras actividades. Entonces, esto es lo que voy a hacer. Voy a proceder a borrar todo lo que está en la parte superior para hacer el otro modelo. No quería borrar eso, pero bueno, ya lo borré. Voy a tomar como referencia este circuito de zigzag para Mira, que... ¿Sí? disculpa una pregunta. En el último de lo que hizo, ¿funcionó de manera horaria o antihoraria? No, no me fijé bien. Funcionó de manera antihoraria. Ya. Ok, Tal- gracias. Usted lo único que hace se para en una de las fases. Si va a elegir la A, se va en sentido horario, sentido antihorario. En una de ellas tiene que darle esto de aquí. Y lo único que determina en sentido horario, sentido antihorario, es el desfase que existe entre cada uno. ¿Está en adelanto o está en atraso? Ahora les dije que iba a ser el triángulo. Habíamos dicho que el triángulo para este modelo iba a ser algo así. Era B, esto era A y esto era C. Recuerdo, parece que fue así que se los di. Ahora vamos a formar este de aquí. Entonces, en este de aquí sí pongan atención porque este es el más complicado y aquí va a quedar también el deber. Seguimos nuestros patrones. Como les dije, siempre vamos a tener como referencia, siempre vamos a tomar un punto de referencia y si dentro de un zigzag tenemos un punto común, esta es nuestra referencia, no más. Este es mi referencia. Ahora, se viene la pregunta, ¿cómo yo hago para poder resolver esto de aquí? Recuerda que cuando nosotros trabajamos con el delta para formar este triángulo, nosotros nos dirigíamos siempre desde el referencial a la fase A. Esto sigue siendo fase A, fase B, fase C. Nos dirigimos hacia la fase A. Entonces, yo tengo un punto común y me dirijo hacia la fase A. ¿Qué me encuentro hacia la fase A? Un sentido contrario. Y el sentido contrario de la fase A, que es esto que está aquí, es hacia arriba. Entonces yo grafico un vector hacia arriba, pero esto le pertenece a quién? Le pertenece a menos A. Aunque al final este valor no me importa, lo que me importa es el delta, no la estrella. Pero sigamos. Al momento que yo llego y paso el vector de A, ¿qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar que este caminito llegó hasta C, llegó hasta este punto y subió en el mismo sentido. Entonces, sería el valor de C positivo. Si esto es C positivo, ¿hacia dónde va? Hacia acá abajo, ¿no? Prácticamente de esta dirección. Entonces, desde aquí salgo a C. Y esto sería el valor de C. Ubiquemos letra minúscula porque esto solo se aplica en baja. Ahora voy a graficar la otra fase con otro color. Vuelvo nuevamente al punto central y me voy hacia B. Me doy cuenta que si bajo hacia B me encuentro el punto contrario, entonces B es negativo. ¿Y B negativo hacia dónde apunta? Hacia abajo. Salgo desde el punto central, que fue el de referencia, el punto de tierra, y me dirijo hacia abajo. Y habíamos indicado que este valor era de menos B, era o B negativo. Pero me doy cuenta que a lo que llego a B, yo subo este caminito hasta llegar a A. Se dan cuenta que si yo llego a A, es el mismo sentido, o sea que es un A positivo. Entonces,
Desde este punto, bueno, me doy cuenta que A positivo apunta hacia abajo, así como está. Entonces, desde aquí yo apunto hacia abajo. Y esto sería A positivo. Luego, asimismo, vamos a cambiar de color. Yo salgo desde el punto referencial y me voy hacia C y me doy cuenta que me encuentro con C negativo. Y C negativo se apunta hacia arriba desde el punto central. O sea, desde este punto central yo voy a apuntar hacia arriba y llego como por aquí. Y esto sería menos C. Luego me encuentro que si sigo este caminito, miren, este caminito, y llego a B positivo. ¿Y B positivo hacia dónde es? Hacia arriba. O sea que esto va a apuntar hacia arriba. Y esto va a ser B. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué será todo esto de aquí? ¿Dónde hay una figura de un triángulo? Unan los puntos. Y al momento de que ustedes unen el punto, ¿qué es lo que le queda? Esto. Y esto sería A, esto sería B, perdón, esto es C y esto sería A. Recuérdense que son valores minúsculos. Ahora, esta conexión zigzag, ¿con qué gráfico tiene particularidad o a quién se parece? Se parece a este de aquí. Des en cuenta, este triángulo que yo acabo de formar en base a esto, esto se parece a esto de aquí. Perdón, ni se parece. Sí. BAC, BAC. Prácticamente es el mismo triángulo, pero con otras conexiones. Así, por eso que les digo, hay veces conexiones que pueden coincidir, pero no todas. De esta zigzag existen un sinnúmero, hay 7, 8, 9 conexiones, pero no todas son viables, no todas dan un resultado. Entonces, en este momento voy a aplicar un ejercicio en donde hacemos referencia a este zigzag y lo vamos a graficar acá también. Voy a borrar aquí. De verdad que ya se ve algo feo con tantos rayones, pero yo sé que ustedes estando en casa, cuando vayan a realizar la tarea, iba a ser para el día de hoy, pero ya no se realiza hoy, sino para este fin de semana. Le vamos a dejar hasta el día domingo para que no tengan ningún problema. Entonces, ese zigzag lo podemos... ¿Con qué lo podríamos hacerlo trabajar? Vamos a hacerlo trabajar con una estrella, que es algo lo más sencillo que podemos hacer ahorita. Voy a decir que voy a trabajar un grupo característico Y en el primario y un zigzag en el secundario y me van a pedir determinar el grupo característico. ¿Con cuál vamos a trabajar? Vamos a trabajar con esta conexión en estrella. Ya no hice la bobina, ustedes saben que aquí van unas bobinas. Si yo trabajo con esta configuración, ¿cuál es el triángulo que utilizo en estrella? Es esto de aquí. Recuerden, acá arriba son triángulos de estrella y estos de aquí pertenecen a delta, ambos, todos estos de aquí pertenecen a delta y acá pertenecen a estrella. Esta configuración a este gráfico, esta configuración a este gráfico y zigzag que tiene un sinnúmero, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en este momento? Yo tengo este estrella, ¿no? Primero conectamos siempre el de alta. Así que esto me va a quedar de la siguiente manera. Entonces, esto es A, esto es B y esto es C. Ok, luego graficamos el de baja. El de baja es este de aquí. Entonces sería aquí. Y esto es A, esto es B y esto de aquí es C. Entonces, ¿cuál sería el ángulo característico en este tipo de conexiones? El ángulo característico, bueno, si yo tomo en relación al valor de A, recuerden que nunca podemos decir que voy desde este punto a este punto porque el resultado me va a dar 30 grados. Así que damos el sentido contrario. Así que el resultado
el resultado va a ser el siguiente. Sería que el número característico sería 330 dividido para 30 y esto va a ser igual a 11. Miren que tengo un grupo característico Y zigzag número 11. Ahora, tengo este grupo característico. Recuerdan que en antes también tuvimos un grupo característico de 11, pero utilizábamos otras conexiones. Si no me equivoco, la conexión que utilizamos en el primer ejercicio, eh, creo que era un delta Y. Creo que habíamos utilizado esta configuración, esta figura de aquí con esta de acá. Y como resultado tuvimos que el grupo característico era delta Y11. Creo que este fue el primer ejercicio que nosotros hicimos, ¿no? Entonces, pueda que caigan en la tentación en decir, ah, no, conectemos en paralelo, van a decir, conectemos en paralelo lo que fue este grupo característico con el de acá. Van a decir ustedes, no, es el mismo número característico, lo que cambian son los bobinados, pero a la final, si dio el mismo número característico, significa que, se puede conectar en paralelo. No, eso no se va a poder. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan en el primer ejercicio, el valor de A mayúscula estaba acá abajo y el de minúsculo acá. Entonces, ¿cuál es el error que van a cometer? El error que van a cometer es que van a conectar la fase A del bobinado primario, ya no lo van a conectar en ese punto, sino en otro lugar. Des en cuenta que aquí en ante el primer ejercicio dio A minúscula y A mayúscula. Entonces, hay una gran diferencia entre uno y el otro. Así que tener mucho cuidado con eso de ahí. Ahora, el deber que yo les voy a dejar en este momento es realizar tres ejercicios con las siguientes configuraciones y determinar el número característico. Ya sé que va a terminar el tiempo, eh, pero voy a dejar solamente el deber. El deber van a tener hasta el día domingo. Eh, y este tema también ingresa a los temas de exámenes, así que tener mucho cuidado. Primer ejercicio. El primer ejercicio va a ser el siguiente. Quiero que me determinen esta conexión de aquí. O sea, ¿cuál es el número característico para esta conexión? El segundo.
Recuerden que todos llevan el mismo patrón. Solamente dos. Me van a determinar. Este aquí vamos a decir que es... Determinar el grupo característico que se encuentra en delta y en zigzag. Acá una estrella, zigzag. Y eso prácticamente sería todo. Bueno. Bueno, estimados estudiantes, bueno, hasta aquí vamos a quedar con lo que corresponde a la clase.